vamos a estudiar la segunda clase de Levítico. Levítico capítulo 3 habla sobre el sacrificio de paz. Leamos los versículos 1 al 5. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Dios dice que ofrezca sacrificio de paz con ganado vacuno. Los sacrificios de paz pueden ser macho o hembra. Se llama también sacrificio de reconciliación. También se llama sacrificio de acción de gracias. Ezequiel 46:12 habla de esto. También se le llama ofrenda de voto o voluntario. Lo dice en el 7 versículos 11 al 18. El sacrificio de paz es para hacer reconciliación entre Dios y el hombre. En Mateo 5:23 tenemos las palabras del Señor Jesús. Dice que cuando le ofrecemos una ofrenda a Dios y nos acordamos que hemos ofendido a un hermano, primero nos reconciliemos con el hermano y después entreguemos la ofrenda. ¿Cómo podrían alguien reconciliarse con Dios si no puede reconciliarse con el hombre? Debemos reconciliarnos con los padres, reconciliarnos con los hijos, reconciliarnos con la familia. También debemos reconciliarnos entre los hermanos de la fe. ¿Acaso recibiría Dios un culto donde hay pleitos entre los hermanos? ¿Acaso recibiría Dios un culto donde hay odio y rencor los unos contra los otros? El sacrificio de paz es para que haya reconciliación entre los creyentes. ¿Acaso podríamos ofrecer un sacrificio pleno en medio del odio y rencor entre nosotros? Dice que hay que poner la mano sobre el ganado vacuno y degollarlo a la puerta del tabernáculo de reunión. El pecado es transferido al animal. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Significa que la vaca muere en mi lugar por mis pecados. Yo merezco desangrar, pero esta vaca muere desangrada en mi lugar. Luego se le quita la piel al animal, se lo divide por sus piezas y se le remueve las grasas de sus entrañas. En especial, en los sacrificios de paz hay que remover las grasas. Esas grasas simbolizan nuestra vida y energía. Existe un aceite que se ofrece a Dios durante la oblación. Los aceites ofrecidos durante la oblación son de vegetales, pero las grosuras que se ofrecen durante el sacrificio de paz son las grasas de los animales. Son todas quemadas con fuego delante de Dios. Es ofrecimiento a Dios usando toda la fuerza. Las entrañas simbolizan nuestro corazón y dedicación. Se ofrece a Dios con toda la dedicación. La grosura simboliza la fuerza. Es ofrecerse a Dios con toda la fuerza.
Antes de su crucifixión, el Señor Jesús oró con todas sus fuerzas. Al orar con todas las fuerzas, sudaba como grandes gotas de sangre. El Señor oraba hasta quedar agotado. Hay que servir a Dios con toda la fuerza. Sean ustedes o yo, podríamos servir bien a Dios si lo hacemos con toda la fuerza. ¿Cuándo han usado ustedes todo su esfuerzo en el servicio a Dios? ¿Alguna vez ha usado todo el esfuerzo para servir a Dios? Están los riñones. Los riñones son órganos muy importantes de nuestro cuerpo. Filtran los residuos de nuestra sangre. También regulan la presión corporal. Por eso ocupan un lugar céntrico de nuestro cuerpo en medio de nuestras entrañas. Es un sacrificio que se ofrece a Dios. Tiene que ser un sacrificio apropiado para Dios. Hay que ofrecer un sacrificio con buen discernimiento. Hay que ofrecer también el hígado. ¿Cuán importante es el hígado? El hígado se encarga de la desintoxicación. Se dice que el hígado cumple la función de 3000 medicamentos. Hay que ofrecer todo esto a Dios. Hay que ofrecerlo todo valientemente a Dios. Se le entrega todo esto a Dios como sacrificio de paz. Una parte del sacrificio de paz es para Dios, pero la otra parte es para el sacerdote. En el capítulo 7, Dios dice que se le dé al sacerdote. Lo dice en el capítulo 7, versículo 28. Es un sacrificio elevado para Dios. Entre estos sacrificios también están los devotos y los voluntarios. En estos casos hay que comerlo todo dentro de 2 días. Si se lo deja hasta el tercer día, no será aceptado por Dios. Lo dice desde el capítulo 7, versículo 15. Significa que hay que reconciliarse rápidamente. Si se lo deja por mucho tiempo hasta el tercer día, Dios no lo acepta. ¿Por qué nos cuesta reconciliarnos con los demás? Es porque somos muy orgullosos, porque por nuestra concupiscencia es difícil reconciliarnos con los demás debido a la concupiscencia y el orgullo. Si carecemos de orgullo y codicia es porque somos necios. El Señor Jesús es manso. El Señor Jesús vino para servir a los demás, vino para entregar su cuerpo hasta la muerte. Un hombre con muchas deudas fue a hablar de su situación a su amo. Le debía 10.000 talentos. Él y toda su familia estaban por ser vendidos como esclavos. Pide misericordia a su amo, suplicando por salvación. Entonces se le perdonó su deuda de 10.000 talentos. Pero se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Le tomó del cuello y le insistía en que le devolviera rápidamente el dinero. Habiendo sido perdonado de 10.000 talentos, pero su compañero le debía 100 denarios. Esto representa 1 sobre 600.000. No podía perdonar una deuda de apenas 1 sobre 600.000. Nosotros fuimos perdonados por Dios de nuestros pecados, que son como 10.000 talentos. Los demás pueden llegar a cometer faltas contra nosotros. Los demás pueden llegar a lastimarnos. Pueden llegar a tocar nuestro orgullo. Pero todo esto es como 100 denarios. ¿Deberíamos perdonar o no? Debemos reconciliarnos mutuamente.
versículos 6 al 11. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Es para aquellos pobres del pueblo que no pueden ofrecer una vaca. Pueden ofrecer como sacrificio de paz una oveja, macho o hembra. Soy pobre y no tengo nada para ofrecer a Dios. No tengo fuerzas y no puedo trabajar para Dios. Estas palabras no son apropiadas para nosotros. Si amamos a Dios, podemos darle todo a Dios. Se le impone la mano sobre la cabeza del animal y lo degolla delante de la puerta del tabernáculo de reunión. Se le ofrece a Dios la grosura y la cola entera. Son alimentos que se ofrecen a Dios. Dice que primero se debe dar para Dios y luego la sobra al sacerdote. Lo dice en el 7:15. Debemos reconciliarnos con los que no estamos reconciliados. Todos tienen 1 o 2 personas con quienes no se han reconciliado. Hay gente a quienes le hicimos bien, pero nos pagaron con mal. Debemos reconciliarnos con todos. Versículos 12 al 17. Si fuere cabra su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda, que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Habla del sacrificio de paz hecho con cabras. La cabra vale menos que la oveja. Con la cabra también se le impone la mano sobre su cabeza y se lo degolla delante de la puerta del tabernáculo. También se ofrece a Dios siguiendo los mismos procedimientos. ¿Acaso Dios me pide que le dé siempre lo más caro? ¿A qué personas ha llamado Dios en 1 Corintios capítulo 1? Desde 1 Corintios 1:21. Allí hay también pobres, también hay ricos, hay poderosos, también los que no lo son. Pero Dios llama también a los que no son poderosos, llama a los débiles. Dios no hace acepción de personas, en cambio, usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. En el versículo 17 dice que no coma la grosura ni la sangre. La grasa o grosura simboliza la fuerza. La sangre simboliza la vida. ¿El hombre puede fabricar la sangre mediante la ciencia?
Mediante la ciencia humana no se puede fabricar la sangre. No podemos fabricar ni una gota de sangre. Si alguien tuviese alguna técnica para fabricar sangre, se haría multimillonario. ¿Hay algún ser vivo sin sangre? Incluso los peces tienen sangre. Las aves voladoras tienen sangre. Incluso los pequeños insectos tienen sangre. Pero el hombre no puede fabricar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Una gota de sangre contiene una cantidad enorme de información y datos científicos. Cada vez nos asombra más lo que descubrimos de las funciones de la sangre. Fue creado por Dios y el hombre no lo puede fabricar. Sigamos estudiando ahora el capítulo 4. El capítulo 4 habla sobre el sacrificio expiatorio. Leamos los versículos 1 al 12. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos, y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. El sacrificio expiatorio es tan importante como el holocausto. Enseña que el Señor Jesús carga nuestros pecados y expía nuestros pecados. Significa que el Señor Jesús soluciona nuestros pecados. Aquí se refiere a los pecados por equivocación y no deliberados. Son los pecados por la debilidad o los pecados por ignorancia. Representa todos los pecados cometidos delante de Dios por descuido. Desde el capítulo 5, versículo 1. Lo dice en el 5, versos 17 y 18. Si alguien cometiere alguno de estos pecados, debe llevar los animales ante el sacerdote. Por su pecado debe ofrecer a Dios un becerro macho sin defecto. Aquí hace referencia al sumo sacerdote. Lo dice en el 8:12. ¿Qué hacer si hubiere pecado el sumo sacerdote? Se produce un problema muy serio. El sumo sacerdote es el que se acerca a Dios llevando los pecados del pueblo. Es uno de entre el pueblo israelita. Estaría cometiendo un terrible pecado delante de Dios. El sumo sacerdote siempre debe tener cuidado de sí mismo. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo se acerca a Dios llevando nuestros pecados. Cuando se trata del holocausto, no se ingresa al interior del tabernáculo llevando la sangre del animal. Por eso se rocía la sangre en el altar delante de la puerta del tabernáculo de reunión. Lo dice en el 1:5.
Pero en cuanto al sacrificio expiatorio, el sacerdote tiene que entrar al interior del tabernáculo de reunión llevando la sangre. Debe mojar su dedo en la sangre y rociar la sangre 7 veces hacia el velo del templo. Rocía 7 veces el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Esto simboliza la sangre de Cristo rociado en el santuario de Dios. También lo dice Hebreos 9:11. Representa a Jesucristo que vendría como sumo sacerdote. No se trata ya de la sangre de cabra que el sumo sacerdote rociaba en el Antiguo Testamento. El Señor logró la eterna expiación con su propia sangre. Los israelitas debían ofrecer sacrificios de animales continuamente para resolver sus pecados. Ellos debían degollar vacas, ovejas o cabras a causa de sus pecados. También debían matar continuamente aves. Debían matar animales continuamente. Pero el Señor Jesús resolvió el problema de una vez para siempre. Con su propio cuerpo se hizo sacrificio expiatorio. El versículo 7 dice que se debía untar con sangre los cuernos del altar del incienso. Esto es para que resulte en olor grato para Dios. El resto de la sangre debía derramarse en el suelo al pie del altar del holocausto. Representa el ofrecimiento total a Dios. En el versículo 10 dice que las grasas deben arder para Dios. Se ofrece del mismo modo que el sacrificio de paz y la ofrenda encendida. Pero, ¿qué hay que hacer con la piel del becerro, su cabeza, sus piernas, su carne, sus intestinos y estiércol? Los sacará fuera del campamento a un lugar limpio y los quemará el fuego sobre la leña. Había que quemar el fuego en un lugar limpio fuera del campamento de los israelitas. Lo dice en Hebreos 13:11. El sumo sacerdote Jesús fue llevado fuera del campamento para ser muerto. Representa a Cristo ofreciéndose como si fuera quemado. Ahora también nosotros debemos salir fuera de la puerta de la ciudad junto con el Señor, llevando nuestras ofensas. Debemos caminar por la senda del sufrimiento. Versículos 13 al 21. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación.
Está enseñando la forma de ofrecerle expiación delante de Dios cuando todo el pueblo israelita hubiere pecado delante de Dios. Han pecado por yerro sin saber, nadie lo sabía. Uno mismo tampoco sabía que había pecado, pero escuchando la palabra de Dios se enteró de que había pecado. El pecado fue revelado. Oh, esto es pecado. También lo supieron las demás personas. En tal caso, ¿qué debían hacer? Llevan un becerro macho hacia el sacerdote. El sacerdote toma su sangre y lo rocía 7 veces sobre el altar. Aquí el número 7 se refiere al número completo de Dios. Rociar 7 veces simboliza un sacrificio completo. Luego se toma el resto de las grasas, su piel, su cabeza, para quemarlos. Había que quemarlos fuera del campamento. Esto significa ser sacrificado totalmente, completamente para Dios. En el versículo 3 se refiere a cuando la congregación comete pecado. Desde el versículo 22 habla lo que se debe hacer cuando pecare un gobernador. Versículos 22 al 26. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. ¿Qué se debía hacer si pecaba un gobernador? Transgredir al menos uno de los mandamientos de Dios es pecado. El gobernador es jefe, jefe de la familia, jefe del pueblo también. Incluso hay entre los creyentes los que creyeron en Jesús primero. Los pecados de estos afectan grandemente. Ellos cometieron pecado, pecaron por yerro. Al principio no sabían que era pecado, luego lo supieron. Existen diferentes clases de pecados. Hay pecados cometidos por ignorancia, pecados por equivocación. Luego están los pecados voluntarios. Hebreos capítulo 10 también habla de este tipo de pecado. Lo dice en los versículos 26 y 27. Son los pecados deliberados. Por ejemplo, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado de rebelión contra Dios hasta la muerte. Es el pecado de no creer en Jesús hasta el momento de la muerte. Son las personas que no aceptan a Jesús como Señor hasta el momento de la muerte. Sus pecados no pueden ser perdonados. No pertenecen al pueblo de Dios, pero algunos llegan a comprender sus pecados. Oh, he pecado. Se lamentan de sus pecados y se acercan a Dios. Con un corazón arrepentido se acercan a Dios trayendo el sacrificio. Le ofrecen el sacrificio a Dios. Desde el versículo 27 habla del pecado de un individuo de entre el pueblo. Es el pecado de un ciudadano común y corriente. Versículos 27 y 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Un ciudadano ha pecado por equivocación.
Al principio no sabía que era pecado, pero luego comprendió que es pecado. Entonces debe llevar el sacrificio delante de Dios. El resto de todos los sacrificios son dados al sacerdote. Lo dice en capítulo 6, versículos 25 y 26. Luego de ofrecer el sacrificio expiatorio, el sacerdote puede comer. Debe comerlo en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Qué debían hacer los pobres? Versículos 32 al 35. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con sus dedos el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Estas son palabras para los pobres. Los pobres llevaban corderos. Pueden ofrecer en sacrificio cordero hembra sin defecto. Enseña que el Señor Jesús derramó su sangre por los creyentes pobres. Sin sacrificio no puede haber reconciliación con Dios. Sin este sacrificio de paz, nadie puede acercarse a Dios. Gracias a Jesucristo podemos acercarnos a Dios con confianza. Dios llega a ser nuestro Dios, y nosotros llegamos a ser el pueblo de Dios, sus hijos. Además, Dios nos llama su novia. Debemos agradecer la gracia del Señor. El capítulo 5 sobre el sacrificio por la culpa. Leamos el versículo 1 hasta el 3. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo, y no lo echare de beber, si después llegare a saberlo, será culpable. Si alguien viere un acontecimiento, es testigo. Si alguien es testigo, debe declararlo honestamente. Hay que hablar fielmente lo que ha visto. Si alguien miente o no dice la verdad, llevará su pecado. Dios es severo. Hoy en día también existe el delito del falso testimonio. Lo dice en Proverbios 24-28. El que se asocia con el ladrón se aborrece a sí mismo. Hay que hablarlo sinceramente. José le contaba a su padre los males que hacían sus hermanos. No se trata de ser un alcahuete. José simplemente le contaba la verdad a su padre sobre asuntos graves. No debemos decir que José obró mal, debemos entender bien el asunto. Los versículos 2 y 3 dicen que no hay que tocar lo inmundo. No hay que tocar el cadáver de un animal muerto en el campo. También lo dice Números capítulo 19. En caso de haber tocado cadáver humano, quedará inmundo. El cadáver simboliza el pecado. Se puede contaminar con el pecado. El inmundo debe ser purificado con la sangre de Cristo. Los creyentes no deben estar en comunión con los contaminados por el pecado.
No debemos asociarnos con los que están corrompidos en cuanto a la fe. El pecado tiene dos características. El pecado contamina, lo corrompe. En segundo lugar, el pecado se transmite rápidamente, lo contamina rápidamente. Si entra el pecado hay que removerlo. Hay que removerlo como la levadura. No hay que tocar cadáver. Lo dice 2 Corintios 6:14. Dice que no hay que estar en yugo desigual con los incrédulos. En especial es una prohibición de casarse con incrédulos. Versículo 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiriere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Habla sobre los que juran ante Dios a la ligera. Por eso, en Mateo 5:33 tenemos las palabras del Señor Jesús. Dice que no juremos de ninguna manera. No debemos jurar. En caso de juramento, debemos cumplirlo sí o sí. Si lo hemos prometido, debemos cumplir aunque nos veamos perjudicados. Si no estamos seguros, no debemos prometer. No debemos jurar en vano. Mateo 12:36. Dice que seremos juzgados por toda palabra ociosa. Versículos 5 al 13. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas y 2 palominos, o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas, si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Aparecen algunos pecados. En el versículo 1, el pecado de no salir de testigo. En los versículos 2 y 3, pecados de inmundicia. En el versículo 4, pecado de jurar a la ligera. Cometer al menos uno de estos 3 tipos de pecados resulta en falta. ¿Qué se debe hacer para solucionar este problema de pecado? En primer lugar, hay que comprender el pecado. Hay que arrepentirse delante de Dios. Hay que ofrecer sacrificio de expiación. Lo dice en Proverbios 28:13. El que oculta sus pecados no podrá prosperar. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí se habla del sacrificio por la culpa. El sacrificio por la culpa trata sobre el pecado cometido.
es parecido al sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio es por los pecados contra la autoridad de Dios o los derechos del hombre. Es por los pecados contra los mandamientos o transgresión de los sacrificios. Aquí se habla sobre el sacrificio expiatorio y el sacrificio por la culpa. Vamos a seguir estudiando en la próxima clase.